7 de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 3 de diciembre del 2024. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros acá en Vélez por la Mañana, nuestro encuentro de una hora para ponernos al día con las noticias más importantes del día, de la jornada, las entrevistas, el análisis, la opinión, el contexto en este noticiero que es un noticiero digital. Usted lo único que tiene que hacer es verlo, compartirlo, suscribirse y hacerlo cada vez más grande usted. Nuestro compromiso es darle las noticias, pero usted es el que lo hace que cada vez se vea más y que cada vez más gente lo conozca. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a los titulares. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Bien, la primera noticia, la noticia más importante de esta mañana, nuevamente es el escándalo de la UNGRD. La revista Semana ha revelado en horas de la madrugada nuevos audios de la ex asesora del ministro Ricardo Bonilla, salpicando a nuevos funcionarios, salpicando a directivos del Invías, hablando sobre sobres cerrados, extrañísimo, ¿no? Sobres cerrados que se pasan, congresistas salpicados, todo esto en el marco de la información que también ha dado Noticias Caracol de las declaraciones de esta funcionaria, asesora del señor ministro Bonilla, eh, María Alejandra Benavides, que era el vínculo entre el ministerio y el legislativo. Ella ya ha hablado con la fiscalía. Estas no son declaraciones que no tengan ningún tipo de sustento legal. Por eso es que nosotros las publicamos. Si no hicieran parte de un proceso, si no hicieran parte de lo que ya tienen las autoridades, sería cada vez más complejo. Pero no, esto hace parte de las declaraciones que ella ha dado y que hoy ponen una sombra de duda muy profunda sobre el ministro Bonilla y, por supuesto, sobre todas las operaciones que se hacen en el legislativo. Esto es parte del informe y de los audios que ha publicado en las últimas horas la revista Semana. Veamos. Estamos en el marco de la votación del presupuesto general de la Nación, pero enviamos un momento. Sandra me dijo, usa una excusa. Bueno, si va en septiembre, que toca votar el monto, toca votar el primer debate. Si alguien te pregunta que todavía no se chupa el mejor. Nunca toques estos temas por WhatsApp. Solo recibes sobres cerrados en el momento en el que el ministro te los autorice. No mires los sobres. Busca radicado en la parte de arriba y ya. Nunca mires los sobres por la información del cuadro y no sepas nada más. Cuando el ministro te autorice, no recibes. A veces cambian, sí, a veces cambian. Sobre todo en el contexto en el que se estaban con las elecciones regionales a un mes de distancia. Yo tenía que notificar al ministro también. Ella me dice que esa tabla es el resultado de la negociación que se dio el año anterior para los cupos sindicatos. Esto es gravísimo. Estas declaraciones son gravísimas. Sobres que no se pueden tocar, no hables de este tema en WhatsApp, ¿no? Toda una entramada de acciones que confiesa esta mujer y que claramente favorecerían a los congresistas Karen Manrique, Wadid Mansur, Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, y que el presidente de la República dice que es mentira, dice que es una coartada, dice que es falso, dice que eso no es verdad y que es una práctica completamente normal la que está realizando el gobierno nacional, cuando en el fondo lo que se está confesando y lo que se está denunciando es una práctica gravísima de supuesta compra de legisladores para que el gobierno nacional pase sus proyectos de ley, reformas. Se habla de la reforma de la salud, se habla de un endeudamiento internacional, se habla incluso de elecciones locales, ¿no? Terrible, una repartija, sería una enmermelada supremamente sofisticada y corrupta la que se está denunciando a esta hora y que tiene varios personajes involucrados. Esperemos que las autoridades actúen. Tremendos audios los que conocemos esta mañana. 7 de la mañana, segunda noticia. La segunda noticia
también es de plata, ¿no? Y lo veníamos advirtiendo hace unos programas acá, tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. ¿Se acuerdan que hace unos días les contamos, señor, señora, que el Sistema General de Participaciones, es decir, la manera en que se reparte la plata del gobierno de la nación hacia los municipios, hacia las regiones, iba a tener un cambio y que en el legislativo, oh sorpresa, el legislativo, ese mismo que está involucrado hoy por hoy en este escándalo de corrupción, el gobierno quería pasar en el legislativo un proyecto de ley que cambiara esa tasa, esa cantidad de dinero que se le da a las regiones del 23% del presupuesto al 40% del presupuesto, al 39,5% del presupuesto. Es decir, por ley del presupuesto, de la plata que tenga la nación, lo que obliga a esta ley es que cerca del 40% se gire automáticamente. Se gire automáticamente, ¿ya? Se le gire automáticamente a las regiones. Eso es grave. ¿Por qué? Porque no le permite, no le da cintura, no le da la oportunidad al gobierno nacional a manejar mejor sus finanzas. Si el gobierno considera que es mejor distribuir esta plata en salud, esta plata en pago de la deuda, esta plata en defensa, esta plata en educación, no puede, porque el 40% del presupuesto, tal y como se acordó hoy por hoy, está en las regiones. Así lo aprobaron por ley en la Cámara en las últimas horas. La Cámara aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones. Le ha dicho todo el mundo. Le dijeron no expertos económicos en el país. Le dijo no el Ministerio de Hacienda. Le dijo no el Banco de la República. La gente que sabe del tema dijo no. Pero los legisladores, qué sorpresa, esos mismos que hoy están involucrados en este escándalo, salieron y dijeron, sí, me parece muy bien, repartan la plata así no sepamos de dónde viene, cuánto viene y cómo es. ¿Ah? La representante Catherine Miranda, hablando muy fuerte sobre el tema, diciendo, caramba, esto está mal, esto no puede ser así. Las advertencias que se han hecho son gigantescas, son enormes y por lo tanto lo que se tiene que hacer es evitar que esto se pase. Bueno, desafortunadamente la Cámara de Representantes ya dijo que sí. Ahora va a haber una conciliación que seguramente va a hacer que esto pase sin ningún problema por el legislativo y estén las cosas como están. Muy desafortunado. La entrevista la tenemos con el exfiscal Francisco Barbosa. No se ha comunicado con nosotros. Esperamos que lo haga en instantes. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Muy bien, vamos a inteligencia de mercado, que es lo que está pasando con la economía esta mañana con el doctor Felipe Campos. Doctor Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo a todos. Ayer hablamos bastante de los riesgos de calificación de Colombia como el evento más importante para las próximas semanas o meses cuando Standard & Poor's decida dar su veredicto. Sin embargo, estamos en una semana muy importante de reportes económicos, donde el viernes en la mañana vamos a conocer el dato de empleo en Estados Unidos y el viernes en la tarde a las 6:30 vamos a conocer el dato de inflación en Colombia. ¿Por qué es importante el primero? Porque llevamos varios semestres en el mundo esperando que Estados Unidos se desacelere, le quite la presión a la inflación y así la Fed pueda bajar tasas más fácilmente. Si la Fed baja tasas rápido, el Banco de la República puede bajar tasas rápido. Así que es muy importante que el dato de empleo en Estados Unidos no mejore, que la tasa de empleo continúe relativamente alta o se deteriore un poco para que los planes de bajar tasas continúen en Estados Unidos y en el mundo. Por el otro lado tenemos la inflación en Colombia que se espera que baje del 5,41 actual al 5,15 e incluso que termine el año en 5,10. ¿Por qué es importante esto? Por supuesto porque permite que el Banco de la República en su última reunión baje tasas del 9,75 al 9,25, pero además ambienta las discusiones de salario mínimo en el país. Recuerden que el salario mínimo se discute con la inflación del último año, en este caso va a ser un número muy cerca al 5 y se le suma la productividad que podría ser muy cerca al 6, que va a ser el número que va a defender el gobierno y que va a utilizar para argumentar con las uniones de trabajadores que seguramente van a querer algo más alto. Lo ideal, por supuesto, para la economía es que sea un número relativamente cerca al 6.
7 de la mañana, 13 minutos. Es el doctor Felipe Campos sobre el empleo en Estados Unidos, los datos de empleo en Estados Unidos, los datos de inflación en Colombia, la tasa de interés en la Unión Americana que va a tener efectos en la economía colombiana. Es el momento de la videocolumna con el doctor Alberto Bernal, 7:13. Han sido un par de semanas bastante complicadas para los mercados financieros, sobre todo para las monedas emergentes, por la depreciación incremental que se ha visto en el euro y en el British Pound contra el dólar, y esto lo que tiende a suceder es que genera una disminución de las valoraciones también de las monedas emergentes. Hay dos génesis para esta cuestión. La primera, obviamente, los anuncios de la posibilidad de que el presidente Trump avance con medidas proteccionistas en contra de Canadá, México y otros países del mundo, para tratar de balancear más la situación de comercio internacional y lograr más avances en la guerra contra el fentanilo. Eso claramente ha movido bastante las monedas. Y segundo término, la crisis fiscal que está viviendo Francia en este momento, que podría llevar a que hubiera una necesidad de renuncia por parte de Emmanuel Macron eventualmente. Entonces, pues eso ha generado obviamente unos movimientos importantes en el mercado. Y también por la parte interna, endógena de Brasil, por ejemplo, y de Colombia, pues sigue habiendo muchas dudas por la parte fiscal. En el caso de Colombia, pues hay muchas dudas atadas a la ley de financiamiento, hay dudas atadas a los números que tiene el gobierno para cumplir con los compromisos fiscales futuros, y nuevamente también hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la reforma constitucional de las transferencias, una reforma que en mi opinión es completamente extemporánea. Se está discutiendo nuevamente en un tema, es totalmente extemporánea. Hay que mirar primero cómo se consigue más recursos para poder repartir más, no al revés. Y en el caso de Brasil, que también hay muchas incertidumbres, y eso ha generado una corrida en contra del real brasilero para llevarlo por encima de 6. Entonces, mirando a final de año, claramente se está viendo más complicado el futuro de las monedas emergentes. Nuevamente, noticias negativas para Colombia, Brasil y México especialmente. Este comentario que nos está haciendo el doctor Alberto Bernal es supremamente importante porque nos pone en valor presente la gravedad de lo que acaba de ocurrir con el sistema de transferencias en Colombia. El doctor Alberto nos recuerda que será uno de los puntos principales que las agencias calificadoras de riesgo tenían en sus manos para bajarle o no la calificación a Colombia, bajar o no la perspectiva de Colombia. Y nos trae también a valor presente el documento de JP Morgan que analizamos hace algunas semanas, que advertía que si ese sistema de participación de las regiones, de repartición de dinero nacional, continuaba en su proceso en el legislativo, iba a poner en riesgo el futuro económico del país. Y lo que estamos viendo es que a los legisladores les importó nada, cero, absolutamente nada, el hecho de que las propias calificadoras de riesgo, que los bancos de inversión, que los analistas, la gente que pone la plata realmente en Colombia para invertir, estuviera advirtiendo y estuviera diciendo, mire, eso que están tratando de hacer es gravísimo. Eso que están tratando de hacer compromete las finanzas nacionales. Eso que están tratando de hacer va a afectar la manera en que Colombia es percibida internacionalmente para que le presten dinero. Va a elevar las tasas de interés de los préstamos que ya tiene Colombia. Y permítame hacer la explicación un poco más lenta porque esto todo es un círculo destructivo, ¿no? ¿Por qué es importante que las calificadoras de riesgo tengan una buena calificación de Colombia? Porque cuando tienen una buena calificación de Colombia, las tasas de interés a las cuales los bancos internacionales le prestan plata a Colombia, la deuda nacional, tiene una tasa de interés baja. Bien. Cuando las calificadoras de riesgo dicen Colombia tiene un riesgo alto, los intereses que los entes internacionales le ponen a los préstamos colombianos tienen una tasa de interés alta. Lo mismo que pasa con usted, con cualquier entidad evaluadora de riesgos. Usted es una persona que no paga sus cuentas, es una persona que tiene la tarjeta de crédito sobregirada, es una persona que se gasta más de lo que gana, y eso está reportado en las calificadoras de riesgo. Los bancos, cuando le presten plata a usted, se lo van a hacer si es que se lo hacen con una tasa horriblemente alta. Entonces, por eso es que es importante ver lo que dicen las calificadoras de riesgo. Y
advertir y no hacer lo que las calificadoras de riesgo dicen que no hagan. Entonces las calificadoras de riesgo estaban diciendo, Colombia, por favor, no se meta con la manera en que distribuye sus recursos, sus ingresos, pero Colombia lo acaba de hacer, ¿ya? Entonces le estamos diciendo a las calificadoras de riesgo, eh, díganle a los bancos que nos suban la tasa de interés. Díganle a los bancos que nos suba la tasa de interés. Y usted sabe muy bien que uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es que la deuda es enorme y nos lo han dicho los expertos durante mucho tiempo, los responsables de la cartera, que gran parte del presupuesto nacional, de lo que se recauda y produce la nación, se va en el pago de la deuda, se va en el pago de la deuda. Y esa deuda se vuelve más grande, más impagable, esa tasa de interés sube. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo los legisladores es, a la larga, al aprobar este sistema de repartición de dineros del Estado, está haciendo que la deuda que nosotros tenemos se vuelva más cara. Entonces, vamos a pagar más plata en deuda, vamos a tener menos plata para el presupuesto, vamos a poder menos cumplir, y es un círculo de destrucción que pareciera que no entendieran los legisladores y mucho menos este gobierno nacional que se ufana de tener supuestamente economistas dentro del manejo de la economía de nuestro país. No los tienen. Son activistas. Y los legisladores no encontraría yo otra manera para justificar su proceder que solamente les importa la plata y salir electos o reelectos con sus testaferros de siempre, per secula seculorum, a costas del gobierno y del presupuesto nacional. Terrible. 7:20, vamos a los deportes. Muy bien, profe, jornada futbolística en las últimas horas. Hay noticias de Nacional, de Millonarios, de Santa Fe y de Pasto. Buenos días. Hola, buen día. Anoche pasó de todo. En el Campín ganaba Santa Fe con una pena máxima. Gol logrado temprano, Rodallega. Salió el arquero, metió un puñetazo, le dio en la cabeza a Millán, penalti, bien sancionado. Listo, lo cobran y el partido sigue y Santa Fe tiene opciones en la primera parte. En el segundo tiempo se deja estar y Pasto crece. Pasto es un equipo muy bien trabajado. Y resulta que cuando estábamos en la sobremesa, listo todo para que sonara la campana, un gol de chilena de Moreno, minuto 91, y a los 94 en un contraataque ganó Pasto. Y se metió en la pelea y eliminó a Santa Fe. Yo entiendo que hay gente muy molesta y que el técnico también, pese a que está renovado, pero tienen que estar tranquilos ahora porque les faltan 2 partidos y deben asegurar la Copa Libertadores. En Medellín, Gamero y Millonarios le dieron un repaso a Nacional en el segundo tiempo. Claro que una cosa es lo futbolístico y otra cosa es lo reglamentario. Para mí, y hasta que no se demuestre lo contrario, la decisión del VAR de habilitar la posición de Falcao para la pena máxima que igualó el partido, para mí es posición adelantada. Para el VAR no. Se demoró 5 minutos y era una línea delgaditica. Si me muestran algo que me convenza, cambio de opinión. Pero futbolísticamente Millonario fue más, sobre todo en el segundo tiempo. Le cambió una estructura por otra y lo sorprendió a Juárez, que no pudo administrar el equipo, terminó cansado y con la inoperancia ofensiva que había mostrado en Bogotá. Esto sigue. 7:22, el profe con el análisis económico, futbolístico de la jornada. Económico lo hago yo, el futbolístico lo hace mi papá. Por supuesto, 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos entonces a lo que no sabías hoy. Don Julio César, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya hoy. Lo oigo perfecto. Sí, Loud and clear. Sí, bueno. es que, ojo, lo que pasa es que se nos olvida, Julio, que estamos empezando en esto, ¿no? Y esto tiene sus complejidades mientras aprendemos nosotros, mientras aprende la producción. Esto tiene su merecumbe, pero estamos saliendo adelante, ¿no? Lo bueno, Luis Carlos, es la retroalimentación, ¿no? Inmediatamente hay algún inconveniente, ese chat explota. Ese chat explota. Nuestra gente dice, caramba, mire, falta el audio, falta no sé qué. Están pendientes y le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Julio, ¿viste los audios de semana esta mañana? Sí, por supuesto, ¿no? Cada vez más oscura las gestiones
de Bonilla y del Ministerio del Interior, ya involucrando además a otra entidad, no solamente la unidad de riesgo, sino en vías. Hay muchos pecadillos por ahí, ¿no? Sí, y me preocupa mucho algo que se está diciendo Luis Carlos, y es que esto es de toda la vida un poco, ¿no? Esta es la manera en la que la política funciona en Colombia, y pues no es nada novedoso que el gobierno de Gustavo Petro caiga en ese mismo, en ese tipo de prácticas. Yo creo que sí hay unas responsabilidades individuales y no se puede, es cierto que la política colombiana, este tipo de situaciones, de transacciones económicas y de venta de principios, pues han ocurrido siempre, pero eso no puede ser una excusa para tapar las responsabilidades individuales, y si hay delitos, no pueden quedar ocultos detrás de esas excusas. Sí, lo que está diciendo el gobierno es, así se manejan los cupos indicativos. Esa es la manera, ese es el procedimiento tradicional en Colombia, la manera en cómo se hace política en el país. Pero uno, eso no es verdad. Y dos, pues ellos hicieron elegir para cambiar todo este sistema de corrupción. Una de las banderas más grandes de la izquierda en Colombia y del progresismo nacional, que además compartimos todos los colombianos, es el de acabar la corrupción. Y ellos llegaron con ese cambio, pero no se pueden o no pueden operar de la misma manera en que estaban operando los demás. No, de acuerdo, pero cuando hay plata sobre la mesa es más fácil ponerse de acuerdo, se ponen más fácil de acuerdo los políticos. Fíjese, Luis Carlos, que muchos, y me encuentro ahí también, me sumo ahí, nos burlábamos del tal pacto nacional, ¿no? Que el pacto nacional nunca iba a ocurrir en Colombia, que había mucha polarización y que eso era una utopía. Pero Juan Fernando Cristo nos demostró ayer que cuando hay plata sobre la mesa, ahí sí hay consensos. Ahí sí es posible que los políticos del país se pongan todos de acuerdo en que necesitan más dinero en los bolsillos, ¿no? Para gastar más. Entonces, sí, creo que aceita las maquinarias políticas, el dinero, y facilita los consensos. Yo me pregunto muchas veces cómo en las elecciones de Senado y de Congreso, que son tan importantes, no le ponemos tanto cuidado. Te lo digo, Julio, porque ahora todos estamos concentrados, aunque falta más de año y medio, ¿no? Casi 2 años para las elecciones presidenciales, estamos concentrados en el nombre del presidente, pero poco le ponemos cuidado a los nombres de los senadores, a los nombres de los representantes a la Cámara que van a ser parte del legislativo y que son tan importantes como el ejecutivo en la construcción del país. Y dejamos que ganen cualquiera. Te voy a contar una anécdota. Me acuerdo en las elecciones de Santos II, yo dirigía Noticias Caracol y estábamos también presidenciales y al mismo tiempo legislativas. Y estábamos monitoreando qué estaba pasando con el legislativo, cuando aquí mi productora me dice al oído, Musa Besaile, el voto más grande es Musa Besaile. Era la primera vez que yo oía ese nombre, tal vez la segunda o la tercera, pero no lo había ido más de 5. Porque en ese momento ese señor era un incógnito de Córdoba. No se sabía el tipo de dónde venía, ni siquiera se sabía el nombre de él. Y yo, la votación más alta, ¿me repites, por favor? Me decían, Musa Besaile. Y yo, no. Se te está cortando el micrófono. ¿Cómo se llama? Musa Besaile. Yo, caramba. Bueno, lo dije tal cual y resultó siendo uno de los casos de corrupción más grandes en el país, ¿no? Pero porque nosotros en Colombia no le ponemos cuidado a la elección del legislativo, que es enorme, que es gravísima, que es importantísima. Así es, Luis Carlos, y es muy triste cómo los partidos políticos, los grandes partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal, Conservador, em, se han despojado de sus ideas, ¿no? Básicamente son empresas electorales, así como otros partidos que van en la misma línea. Y esa pérdida de ideas, de convicción, también genera una desafección de la gente, ¿no? No me interesa eso porque allá no se están defendiendo proyectos de país, miradas sobre el futuro de Colombia, sino que se están defendiendo cupos indicativos, contratos, y eso genera también esa apatía, ¿no? Entonces es una cosa que se retroalimenta. La gente no le para bolas a la elección del Congreso, llega una gente anónima que tiene unas microempresas o a veces megaempresas electorales,
y pues llegan a responder a los incentivos económicos que tienen, que es buscar contratación, buscar recursos dentro del Estado para repetir el proceso. Y la gente un poco ajena. Y como la responsabilidad de Luis Carlos en el Congreso se diluyen, ¿no? El día que ocurra lo que el Banco de la República nos está advirtiendo con esta ley, que si no se reasignan las competencias del gobierno central a las regiones, pues el día que ocurra eso, ¿quién va a salir a levantar la mano? Oiga, yo voté a favor de esa ley, ¿no? Son Sí. 300 y pico de personas que aprobaron esto y que según el Banco de la República, yo no sé, ese informe del Banco de la República es, Luis Carlos, básicamente el apocalipsis económico del país. Entonces, Sí. nadie va a salir a responsabilizarse de eso, todo el mundo se va a lavar las manos. Entonces, es una situación muy complicada, nadie asume las consecuencias de sus acciones. Julio, los pecados del doctor Bonilla los tienes para hoy. Así es, Luis Carlos. Me puse a hacer una lista de los episodios porque ya esto es sistemático, ¿no? Como cada 15 días, cada mes tenemos noticias del señor Bonilla, no necesariamente positivas. Él llegó en abril de 2023 como ese petrista sangre del ala económica, digamos. Él venía con cierto prestigio, profesor de la Universidad Nacional, dentro de la izquierda era respetado y en algunos círculos académicos, pero antes que nada, él es un activista petrista, un político cercano al pacto histórico petrista antes que economista. Y llegó en abril de 2023 y su gestión ha estado marcado por muchos, como dices, pecados. Entonces podríamos hacer una cronología de esos pecados. El primero, noviembre de 2023, se cae en la Corte Constitucional la no deductibilidad de las regalías, que correspondía a unos ingresos que esperaba el gobierno y que habían presupuestado de unos 7 billones de pesos. Y esa ley la propuso, la radicó el anterior ministro de Hacienda, pero Bonilla era el encargado de defenderla, se le cayó. Luego, días después, ese episodio que recordamos todos del doble pago de las nóminas del Estado colombiano, o de una parte de las nóminas del Estado colombiano. Todavía Bonilla tiene sus investigaciones en Contraloría por ese incidente. Semanas después, en enero de 2024, esas fueron unas semanas muy, muy grises para Bonilla, el episodio de los Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Barranquilla, Luis Carlos, y que la propia ministra de Deportes de ese momento, Astrid Rodríguez, pues señaló al Ministerio de Hacienda de ser al menos parcialmente responsable de que se hubieran perdido los Juegos Panamericanos por no girar la plata oportunamente. Luego llegaron los problemas de caja, Luis Carlos. Ese sería el cuarto pecado, las cuentas alegres. El ministro Bonilla había hecho una presupuestación, había presupuestado para 2024 una serie de ingresos que nunca ocurrieron. Ingresos, recuerda los litigios de la DIAN, recuerda las supuestas mejoras en eficiencia de la DIAN que iban a traer un mayor recaudo. Bueno, también el asunto de las regalías, ese dinero nunca llegó y el recaudo este año ha estado muy por debajo de lo que tenía en sus cuentas Bonilla. Luego, a raíz también de esos problemas de recaudo, hemos visto durante todo 2024 un problema de caja, la caja del Tesoro Nacional, las cuentas, comillas, de ahorros del Estado colombiano han estado bastante secas y eso ha traído como consecuencia varios pecados adicionales. Vemos el tema del desfinanciamiento de la salud, que también desde el sector de salud, desde ADRES, se ha señalado al Ministerio de Hacienda, es que el Ministerio de Hacienda no nos está pasando el dinero para pagar oportunamente los presupuestos máximos, para hacer los ajustes que necesitamos para la UPC. Lo mismo está pasando en otros sectores como el eléctrico, ¿no? Están señalando al Ministerio de Hacienda diciéndole, oiga, el Estado debe pagar unos subsidios para estratos 1, 2 y 3 en las facturas de electricidad y no nos han girado. Y el Ministerio de Hacienda dice, pues, ¿cómo si no hay caja? Y también lo mismo, lo más reciente, el asunto del ICETEX va en la misma línea. Lo más grave, Luis Carlos, que sería el noveno pecado de esta lista, son las cuentas alegres que ya se hicieron para 2024, pero todos los expertos dicen que el presupuesto que le rechazaron en el Congreso en 2025, para 2025 y que van a tener que aprobar con un decreto, también viene con cuentas alegres, con demasiado optimismo. El décimo sería lo que la CARF señaló a finales de octubre, Luis Carlos, es que probablemente vamos a incumplir la regla fiscal.
Y pues la cereza del pastel, la que hemos comentado estos días, Luis Carlos, los escándalos ya de corrupción, no solamente de ineficiencia, de ineptitud, sino de corrupción. Entonces, pues ya tenemos un ministro probadamente inepto, Luis Carlos. Ja, No podemos tener un ministro, además, presuntamente corrupto. El señor Bonilla se debería ir. Pero tengo una ñapa, Luis Carlos. no, Lo más no, triste, ¿cuál? Por favor. lo más triste de esto es que, lo más triste y lo más paradójico es que quizá lo mejor para todos es que el señor Bonilla no renunciara a pesar de tantos pecados, porque si algo nos ha enseñado este gobierno, Luis Carlos, es que ante cada renuncia o ante cada destitución siempre puede llegar un peor ministro que el anterior. La ley de Murphy, la ley de Murphy. Todo es susceptible de empeorar. Así es, así Ay, es. Julio, Julio, muchas gracias. Excelente recopilación de los pecados del doctor Bonilla. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gracias. Chao. 7 de la mañana, 34 minutos. Increíble. Los pecados del doctor Bonilla. Una administración que supuestamente sabe mucho de economía, pero sabe muy poco del funcionamiento del Estado y no sabe cómo funcionan las políticas públicas. O sea, dobles pagos, juegos panamericanos, problemas de caja, todo lo que nos cuenta el doctor Julio César Iglesias es increíble. 7:34, vamos a la entrevista. Muy bien, está con nosotros una de las figuras más predominantes de la conversación nacional, uno de los hombres que habla más fuerte en el discurso colombiano, uno de los hombres que también trabajó muy fuertemente y dedicadamente en la Fiscalía General de la Nación, haciendo su trabajo como corresponde. Estoy hablando del doctor Francisco Barbosa, ex fiscal general de la Nación. Doctor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y un abrazo muy grande para usted y para toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Gracias por darnos unos minutos. Quiero empezar preguntándole sobre un trino que usted puso en las últimas horas, en el cual habla sobre la petición o lo que ha dicho la oficina del ministro Bonilla, y es que él se va a reunir o que va a pedir una reunión con la fiscalía. ¿Uno como investigado puede pedir reuniones con la fiscalía? ¿Eso cómo funciona? Bueno, pues mire, Luis Carlos, yo puse un trino señalando que era absolutamente pues lamentable que un ministro de Hacienda le pida una cita a un fiscal general, a un fiscal, perdón, de un caso para poder discutir sobre sus problemas judiciales. La Fiscalía General de la Nación no es una entidad administrativa, no es una entidad del gobierno para poderse usted reunir a resolver problemas como cuando usted tiene cualquier tipo de problema administrativo, sino a no ser que usted vaya a hacer una negociación en la cual, si lo va a hacer, tiene que haber renunciado mejor por decoro. Nada tiene que hacer un indiciado al frente de una conversación con un fiscal. Las negociaciones en la Fiscalía General de la Nación normalmente se dan cuando hay imputaciones y a partir de ahí cuando hay negociaciones desde el punto de vista de la labor del fiscal o de la labor de la Fiscalía en términos ya de que esa persona está en una calidad específica dentro del proceso. Pero usted no puede simple y llanamente cuando está en un problema judicial levantar un teléfono y decir, quiero decirle al país que voy a pedir una reunión a ver qué es lo que pasa allá. Creo que eso es un mensaje complejo y creo que es una manera de el ministro de casi de decir que se siente muy cómodo frente al tema de ese relacionamiento. Yo espero que la Fiscalía General de la Nación pues tome esta manifestación del ministro como lo que es una manifestación irresponsable que no tiene nada que ver con la administración de justicia. Los ministros no tienen un fuero especial, y lo pregunto desde la ignorancia, seguramente mucha gente se lo pregunta también, para hacer ese tipo de actividades. No, ningún fuero especial de nada. Un ministro es una persona justiciable ante la Fiscalía General de la Nación, sin ningún tipo de fuero. Esto no es solamente los congresistas tienen un aforamiento ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación, por supuesto, tiene algunos espacios
para poder adelantar algunas investigaciones. Es decir, si algunos funcionarios pueden ser investigados por la Fiscalía General de la Nación en la unidad de fiscales ante la Corte de Justicia, ante la Corte Suprema, que hace parte de la Fiscalía General de la Nación, pero eso no le da ningún fuero a nadie para llamar por teléfono o para decir que es que va a reunirse con un fiscal de un caso para poder hablar sobre sus preocupaciones. Y esto es importante decírselo a la gente porque yo no me imagino ante una audiencia posteriormente, ante un juez de control de garantías o ante el Tribunal Superior, en el caso del ministro, en donde tendrían que además validar todas las actuaciones judiciales, Luis Carlos, de decirle, no, es que en el proceso yo me reuní con los abogados y me reuní con el ministro hablando esto o lo otro. ¿Bajo qué calidad? ¿En qué condiciones? Entonces, a mí me sorprende que hay algunos personas que han sido siempre muy críticas, hoy fueron muy críticas en otros gobiernos, ahora se vuelven laxos frente a este gobierno. Es decir, ¿qué tal hubiese ocurrido esto bajo el gobierno de Iván Duque o con un ministro de Iván Duque, donde inmediatamente hubieran dicho, no, es que se van a reunir ya con el fiscal del caso para hablar de sus problemas judiciales? ¿Qué hubieran dicho, qué hubiera dicho la oposición en el país en aquel momento? En este momento, esas mismas personas salen y dicen, por favor, eso hace parte del sistema acusatorio y del derecho que le asiste a una persona para poder resolver sus problemas. No, los problemas no se resuelven de esa manera. De hecho, los fiscales pueden actuar sin llamar a interrogatorio a nadie, simplemente con los elementos probatorios que van apareciendo y en ese sentido, pues tomar las decisiones que le corresponden. ¿No sería esto, y también desde el desconocimiento legal, este proceder obstrucción a la justicia? Pues mire, Luis Carlos, en Colombia tiene una connotación distinta a la obstrucción a la justicia a los Estados Unidos. De todos modos, yo lo que voy viendo todos los días es que lo que hay es una obstrucción a la justicia permanente por parte de una cantidad de actores. Entonces uno lo que va viendo es que la acción de la justicia es mal vista, y la gente se siente con derecho a hacer lo que quiera frente a la administración de justicia y frente a la Fiscalía. Yo espero que la Fiscalía General de la Nación no escuche argumentos de este nivel y rápidamente continúe con la investigación. Lo que hemos visto hasta ahora es que es tan evidente lo que va ocurriendo que a la Fiscalía en unas audiencias que el país ha visto, ha detectado y ha determinado que hay un entramado y hubo un entramado criminal al interior del gobierno en donde obviamente se repartieron platas para saquear, para comprar conciencias en el Congreso, y creo que eso va muy avanzado. Espero que la Corte Suprema de Justicia también esté avanzando con con la rapidez que corresponde a estos casos. Nosotros lo tuvimos en algún caso alrededor del señor Mario Castaño. ¿Recuerda usted que fuimos muy rápidos en un trabajo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? Y yo creo que la Fiscalía, pues hasta ahora, ha dado muestras de que quiere llegar al fondo del asunto, y la fiscal del caso, la doctora Patiño, pues ha manifestado y mostrado cuáles son los entramados criminales y quiénes son las personas que presuntamente participaron en esos entramados criminales para saquear al pueblo colombiano, para atracarlo y para robarse la plata de los pobres que supuestamente este gobierno dice defender. Quiero que hagamos un zoom in, veamos un poco más lo que está pasando con el caso de la UNGRD, y quiero pedirle a nuestro productor, a Luis, que corra la primera declaración, la de los audios que se conocen esta mañana en Revista Semana. Doctor Barbosa, quiero ponerle estos audios y me diga un poco su opinión de lo que está pasando en el caso de la UNGRD. Escuchemos. Estamos en el marco de la votación del presupuesto general de la Nación, pero enviamos un muerto. Sandra me dijo, usa una excusa. Bueno, si va en septiembre, que toca votar el monto, que va a votar el primer debate. Si alguien te pregunta, que todavía no se echó un palo de foto. Nunca toques estos temas por WhatsApp. Solo recibes sobres cerrados en el momento en el que el ministro te los autorice. No mires los sobres. Busca radicado en la parte de arriba y ya. Nunca mires los sobres. Por la información del cuadro y no sepas nada más. Cuando el ministro te dice, no recibes. A veces cambian, sí, a veces cambian.
sobre todo en el contexto en el que se estaba con las elecciones regionales. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha dicho que esto es normal, que esto hace parte de los cupos indicativos, que este es el procedimiento tradicional y que los medios quieren destruir la administración del presidente Petro. ¿Esto es normal? ¿Así funcionan los cupos indicativos? Doctor Barbosa, usted que es exfiscal y que conoce bien esto. No, mire, todo esto son la gran parte de lo que hemos venido escuchando. Todo esto, por supuesto, tendrá que tener una corroboración en la Fiscalía General de la Nación con otros elementos, pero lo que uno está viendo es que no son comportamientos normales. O sea, usted no es comportamiento normal que aparezcan funcionarios de alto nivel o asesores de esos funcionarios de alto nivel, ministro, en este caso el ministro de Hacienda, em, entregando indicaciones para que se puedan repartir proyectos o cupos a cambio de presuntamente compras de votos en el Congreso de la República. Eso es un delito. Eso es un delito y eso involucra aforados y no aforados. Entonces, todo lo que hemos venido viendo no hace parte de ninguna estrategia del Congreso de la República desde el punto de vista de la moralidad. Ahora bien, cada vez que hay un ataque institucional, es decir, la justicia o ponen en evidencia en el país o se pone en evidencia ante el país el desmadre de lo que está ocurriendo con el gobierno de Petro, inmediatamente sale Petro a victimizarse. Esa ha sido su conducta natural. Cada vez que ocurre, cada vez que la fiscalía, cada vez la justicia, cada vez que un medio de comunicación informa algo, inmediatamente dice, hay un golpe blando, me están haciendo daño, la institucionalidad presidencial quiere ser liquidada. En fin, es la postura de la víctima. Él juega muy bien a ser víctima y juega muy bien también a ponerse en un escenario en el cual siente que como históricamente no había llegado nunca al poder una fuerza como la de él siente que cualquier acción del Estado es inmediatamente nociva y que quieren acabarle su gobierno. Lo cierto de todo esto, y yo lo viví como fiscal general de la Nación, es que cada vez que la fiscalía o cada vez que la justicia o cada vez que las instituciones se mueven en el sentido de tratar de aclarar algún tema o de tratar de investigar algún tema, inmediatamente va a haber una posición de defensa y de justificación de cualquier acto, incluso de actos presuntamente criminales. Entonces, esto es lo grave de todo este asunto. Vamos a tener, Luis Carlos, seguramente escándalos de este nivel, seguramente vamos a tener problemas durante este año y medio que falta de gobierno de este tipo de nivel, y Gustavo Petro pues siempre tendrá la posición y es la de victimizarse, la de victimizar a su gobierno y la de seguir con este jueguito que dice que primero hay un golpe blando, cosa que nunca ha explicado cómo. Segundo, que hay fuerzas que conspiran para que él no pueda gobernar. Y tercero, dice que seguramente querrán atentar contra su vida. Y así nos tiene desde hace 2 años y medio a todos los colombianos de un paso al otro, ida y vuelta, por supuesto en una posición en la cual al final, yo me imagino, en el 2026 terminará diciendo que las mafias no lo dejaron gobernar y que impidieron que su proyecto pudiera llegar a buen término. Y mientras tanto, la salud, mientras tanto, la infraestructura, mientras tanto, la energía, mientras tanto, el gas, mientras tanto, la seguridad del país, la educación, etcétera, todos los sectores al garete, y nos va a tocar tener una agenda de reconfiguración, de reconstrucción del país para el 2026. De lo contrario, Colombia dejará de ser viable. Doctor Barbosa, si algo ha sido común y que usted lo expone muy bien en estos años de gobierno, estos 2 años de gobierno, son la cantidad, los múltiples escándalos alrededor de la administración, lo que ha pasado con el CNE, que ahora el presidente dice que no le va a responder al CNE, sus abogados dicen que no le tienen por qué responder al CNE porque tienen supuesto fuero, la financiación de campaña, los escándalos de Nicolás Petro, las acusaciones y las afirmaciones de Benedetti.
centros poblados, no, perdón, lo de las Torres, los señores Torres, el escándalo de los señores Torres. En fin, hay una cantidad de escándalos alrededor de la administración. Esto de la UNGRD. Pero parece que no estuvieran avanzando, doctor Barbosa. ¿Están avanzando? ¿Estos son los tiempos normales? ¿Esto es así es que ocurre, así se mueve la justicia en Colombia? Bueno, mire, todos esos escándalos y todas esas cosas tienen normalmente unos tiempos. Y eso nosotros, por lo menos hasta febrero del año, de este año, cuando yo salí de la Fiscalía General de la Nación, todos los procesos y todas las cosas estaban, digamos, avanzando adecuadamente. Uno esperaría que este año, estos 9 meses, algunos de esos casos, pues ya tengan un desarrollo. En el caso de Nicolás Petro, ese asunto ya está en manos de los jueces. En ese sentido, ya el juez es el dueño de la batuta de ese proceso y por ende esperaríamos que el próximo año haya un desenlace. Desde el punto de vista de los demás, hay unos procesos que tienen que ver necesariamente con la Corte Suprema de Justicia, con la Sala de Instrucción, en donde hay aforamientos. Eso fue el caso de Benedetti, por ejemplo, que además el asunto pasaba a la Fiscalía, pero a los 10 minutos lo nombraban embajador, el asunto pasaba a la Corte Suprema de Justicia, en su condición para que resolviera, luego lo nombraban en otro cargo y entonces eran unas idas y vueltas desde el punto de vista de sus competencias. Y ahora el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, yo creo que la Fiscalía, según lo que yo he visto, pues ahí va avanzando. Las audiencias han venido planteando desarrollos y yo espero rápidamente que todos estos desarrollos, más los principios de oportunidad, más los acuerdos, más las negociaciones, pues lleven a que existan las delaciones respectivas, que es lo que yo he venido viendo en los últimos días con todos estos escándalos. Entonces, aquí lo que hay que es seguir observando, seguir mirando qué es lo que está ocurriendo, hacerle control ciudadano al gobierno y no permitir que se establezcan retóricas de justificación de actos Sí, delincuenciales diciendo me engañaron, diciendo es que es injusto lo que me está pasando, aquí hay un golpe blando, aquí quieren acabar el Estado de Derecho, etcétera. Hoy lo que estamos viendo, Luis Carlos, es que los sectores, y lo he venido diciendo en mis columnas, los diferentes sectores del país han venido siendo desmantelados, muchos de ellos. El sector privado ha venido siendo atacado y al mismo tiempo cuando no es atacado, cuando no puede ser desmantelado, entonces inmediatamente a través de unas agencias de regulación como el ANLA o a través de organizaciones, mm, instituciones nacionales como la superintendencia, amedrentan a las instituciones y generan bloqueos institucionales que van llevando paulatinamente a una pérdida de confianza sí. en las instituciones y a que el país se vaya desmoronando. Eso lo hemos visto claramente con la multiplicidad de obras de infraestructura en el país. El caso del Metro de Bogotá es un buen ejemplo, el caso de la ampliación de la autopista norte es otro, el caso de el tren de cercanías en la ciudad de Bogotá con Cundinamarca, o en el Valle del Cauca, o en la costa Caribe, el hecho de no girarle los subsidios 1, 2 y 3 a Aire y a Fini, a comercializadores de gas en la costa Caribe, o de no pagar 4,6 billones de pesos de la opción tarifaria en el Caribe, pues llevó a que se intervengan esas empresas, Claro, porque es que usted no puede funcionar. A usted le dicen que usted no funciona, que usted es malo, que usted no presta el servicio adecuadamente, pero al mismo tiempo no le giran la plata para quebrarlo, que es lo que claro. ocurrió con el sector salud. Pues eso evidentemente es algo que empezamos a ver en el país. Hay que advertirlo, hay que explicarle a la ciudadanía y hay que llegar, sobre todo con los diagnósticos temáticos y a profundidad a cada uno de esos aspectos para que podamos entre todos reconstruir al país en el 2026, una vez que los colombianos saquen a esta gente que está gobernando democráticamente en las urnas. Evidentemente el gobierno tiene un modus operandi en el cual, donde él vea participación privada en alguna actividad que también comparta con el Estado, tiende a acabarlo a medida de quitarle recursos. Ese es su modo operandi, así lo hace. Doctor Barbosa, ¿qué piensa la fiscal?
No, normalmente no pienso nada, en este momento no estoy pensando nada de la fiscal, em, estoy observando con mucha atención qué es lo que está ocurriendo y le daré mi opinión cuando culmine el primer año, que es lo que había dicho Ujú. sobre lo que ha pasado. Creo que estoy simple y llanamente utilizando los tiempos que yo utilicé cuando fui fiscal general de la Nación. Creo que el primer año ya es suficiente para poder determinar cuál va a ser una gestión. Por lo Sí, pronto vuelvo y lo que quiero hacer es hacer un monitoreo de lo que estoy mirando y sí, ojalá haya decisiones prontas sobre los casos de corrupción que se están presentando. El caso del ministro de Hacienda, el caso de algunos exministros, el caso de los consejeros presidenciales, el mismo caso de lo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sí. que es una vergüenza porque es un entramado criminal, pues son elementos que nos deben permitir definir y determinar qué es lo que va a pasar y cómo se va a calificar la gestión de la Fiscalía General de la Nación. Por lo Esa, pronto hay que darles sí. tiempo. Esa es una respuesta inteligente y es una respuesta generosa de una persona como usted que conoce el campo. Siempre he entendido que antes de un año uno no puede tomar una determinación frente a un nuevo emprendimiento o a un trabajo nuevo que el que hace, porque ese es tiempo suficiente para por lo menos aprender dónde se está parado. Doctor Barbosa, para terminar, ¿cómo ve la situación política del país? En sentido de que están apareciendo encuestas, se empiezan a mover nombres, se empiezan a mover personas. Pareciera que la derecha sigue sin una persona firme quien esté ahí, que el centro se va decantando en Sergio Fajardo y en la exalcalde de Bogotá, Claudia López, y que la izquierda también aparece un poco desarmada y que Germán Vargas Lleras empieza a sonar. ¿Qué está viendo usted ahí? Yo sinceramente, ¿qué veo? Yo veo que no existe ambiente electoral en el pueblo colombiano hoy. Existe ganas de personas que están mostrando un interés, y eso está muy bien, de querer ser presidentes de la República, pero yo no veo la existencia de ambiente electoral alguno, Luis Carlos. Y le voy a contar por qué. Sí, Porque el país hoy, y creo que lo vimos en la marcha de hace unos 10 días, la gente en este momento está preocupada por el día a día, está preocupada por su situación económica, no está viendo cercanas ninguna elecciones, luego no existe una idea de que esté próximo a cambiar un régimen en Colombia, a cambiar un gobierno. Al mismo tiempo, la agenda noticiosa y la agenda del día a día es demasiado abarcante por parte del presidente Gustavo Petro y su gobierno. La gente está en este momento escuchando escándalos de corrupción, la gente está viendo que el escándalo que hay alrededor del Palacio de Nariño, que le quitaron la visa a los colombianos o les impusieron, perdón, una visa en el Reino Unido, que hay dificultades en el gas en la costa Caribe, mejor, en el país, que tenemos problemas energéticos, que nos quedamos sin ICETEX. Entonces, todos los días usted tiene una agenda tan abarcante y tenemos unas fechas tan largas frente al tema electoral que yo no creo sinceramente que los colombianos estén votando por candidatos a la presidencia de la República, sino simplemente son encuestas que se están haciendo sobre eh, si se quiere favorabilidad o si se quiere presencia de personas alrededor de un posible proyecto presidencial. Entonces yo no creo que estemos en mood electoral, creo que lo que estamos es mostrando encuestas y muchas ganas de mucha gente para aparecer en encuestas, pero creo que el país va a estar en modo electoral seguramente en el segundo semestre del próximo año, cuando ya el Congreso de la República haya terminado este periodo. Tenemos varios proyectos de ley, usted lo decía en algunas de sus columnas, tenemos una cantidad de temas y de iniciativas legislativas que todavía siguen en curso. Tenemos un Congreso que está siendo cuestionado en este momento, incluso en un enfrentamiento con el mismo gobierno. Tenemos un escándalo alrededor de una posible no aprobación de la reforma tributaria o la ley de financiamiento. sí. Tenemos un proyecto que salió el día de ayer alrededor de las nuevas destinaciones en el Sistema General de Participaciones, que va a generar un debate sobre si tenemos un país con recursos o sin recursos.
Es decir, lo que tenemos hoy son temas y yo creo que hoy tenemos es que focalizar en los temas y menos en las personas. Ya habrá un momento en el cual tengamos que hacer un balance sobre las personas cuando haya momento electoral, cuando puedan haber campañas electorales y cuando estemos a 3 o 4 meses de los cierres, cuando me imagino que los partidos se organicen también alrededor de sus candidatos, cuando se establezca verdaderamente Sí. cuáles serán las coaliciones, pero por lo pronto yo no veo momentos electorales y veo un gran nubarrón político, si esa era la pregunta que usted me está haciendo. ¿Y su merced? Yo simple y llanamente estoy escribiendo, observando, analizando qué tipo de país está, pero téngalo presente de que creo que el mensaje es muy claro. El mensaje tiene que ser que cualquiera de las personas que vaya a ser presidente de Colombia tiene que enmarcarse en una clara idea, y tiene que tener una agenda contra lo que ha significado este gobierno. Tiene que haber una agenda antipetrista, es decir, no puede haber ningún tipo de acuerdo con personas que se hayan prestado, hayan trabajado, hayan justificado en algún momento el petrismo. Seguramente los colombianos que pudieron votar por ese proyecto se arrepentirán o están arrepentidos muchos de ellos y terminarán votando por una propuesta que vaya en contra de lo que ha venido ocurriendo en el país, seguramente. Pero aquellos que participaron de esa fiesta, aquellos que montaron y llevaron los payasos para que se presentaran al frente de la fiesta, esos Sí. tendrán que ser señalados y tendrán que ser rechazados y no podrá haber alianza de ningún tipo con ese tipo de personas. Yo no creo en posturas de uniones alrededor de multiplicidad de proyectos. Yo no creo en una idea de un centro donde todo el mundo quepa. Yo no creo en eso. Yo creo en una idea en donde estemos y estén todas las personas que representan una idea contraria al desastre que ha venido dándose en Colombia y a la manera como han venido burlándose de los colombianos en estos 2 años y medio. Doctor Barbosa, como siempre, es un placer tenerlo acá y escuchar su voz, su postura y su análisis sobre los temas más importantes del país, que son inmensamente valiosos. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo y felicitaciones además por esta propuesta interesante que muchos colombianos estamos siguiendo todas las mañanas. Muchas gracias. Le mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Gracias. doctor Barbosa. Hasta luego. 8 en punto, vamos al editorial. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Nuestro editorial, y gracias, estoy viendo mucha gente con nosotros, hoy 3.700 concurrentes y esto crece todos los días, gracias. Tienen que suscribirse, por favor, y cuéntenle a su familia, a sus amigos. Bien, el doctor Germán Vargas Lleras apareció en las últimas horas en una declaración supremamente inteligente, interesante, sobre la manera en que se debe perfilar las elecciones del próximo año. Y del próximo año no, de lo que falta para las elecciones. Y lo que ha dicho también el doctor Barbosa en la necesidad de, si alguien le quiere ganar a la izquierda de Gustavo Petro, que vayan juntos. Escuchemos. Tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República. Invitamos a los colombianos a que en estos meses se expresen. Esa candidatura única no será el resultado de acuerdos ni de mecánica política, sino de una expresión legítima de millones de colombianos. Segundo semestre, el que pique en punta debe ser rodeado por las decenas de candidatos. No podemos ir al mes de mayo divididos.
no nos lo perdonaríamos si terminamos de entregar este país. El doctor Germán Vargas Lleras lo pone claro. Todo el país y la oposición unida a mayo, o si no, serán vencidos por la izquierda en Colombia. Eso ha pasado históricamente, eso ha pasado en diferentes países, esa es la realidad. Tiene razón el doctor Germán Vargas Lleras. 8-2. Me parece que está la doctora Cristina Plazas. ¿Conectada o no está conectada? Sí está conectada. Vamos con la doctora Cristina Plazas, 8-3. Doctora Cristina, ¿qué no la sorprende? ¿Qué tal? Buenos días. Doctora Cristina, no la oigo. No la oigo. Mute. A ver. Tun, 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 ¿Sí? tun. Ah, listo, perfecto. ¿Qué no Bueno, la sorprende, mi doctora Cristina? Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos oyen. Mire, hoy no me sorprende que esa lucha anticorrupción del gobierno Petro haya sido solamente una fachada para llegar al poder. Petro se ha acostumbrado a nombrar personas con un pasado oscuro o con problemas legales o que no cumplen con los requisitos. Y mire el último nombramiento del señor. Nombró a Nelly Mogollón en la CRA. Puede creer que ella fue multada por el escándalo de basuras en Bogotá. Ella trabajaba con el alcalde Petro de ese entonces y fue multada por ese gran escándalo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es la CRA, Luis Carlos? Es esa entidad que regula las tarifas y los estándares de aseo y saneamiento a nivel nacional. Esto es insólito, pero cierto. Petro, como siempre, retando. Pero, Luis Carlos, esto no me sorprende, esto no es nuevo. Varios altos funcionarios de la alcaldía de Petro enfrentaron problemas legales. Recordemos unos cuantos. Primero, César Manrique, que acaba de renunciar a la dirección de la función pública por ser uno de los mayores implicados en el escándalo de la UNGRD. Pues él está a puertas de la cárcel también por una presunta corrupción cuando era director del Fondo de Vigilancia de la alcaldía de Petro. También María Gilma Gómez, de la Unidad de Mantenimiento Vial, ¿se acuerda de ese escándalo de los tapahuecos en Bogotá? Pues bueno, ella fue condenada a 6 años de cárcel. Y también Teresa Muñoz, exdirectora de Integración Social. Integración Social, Luis Carlos, es la entidad de todos los programas sociales, de los viejos, de los niños, del habitante de calle, y también fue inhabilitada por 10 años por la Personería de Bogotá. Varios alcaldes locales también tuvieron problemas, fueron condenados o estuvieron inhabilitados o destituidos, en fin, esto ya es normal. Por tanto, Luis Carlos, no me sorprende que esa lucha anticorrupción sea solo una fachada cuando les conviene políticamente. Oiga, doctora Cristina, usted acaba de llegar de viaje, ¿no? Sí, me bajé, no sabe todo lo que me pasó, me bajé del avión, dejé la maleta, salí corriendo, me monté en el carro, todo para llegar acá a este espacio tan importante con los oyentes y por supuesto con usted. Doctora Cristina, además la gente la quiere muchísimo, yo la quiero muchísimo, estábamos haciendo fuerza para que llegara al programa y como siempre, muy bien, no me sorprende la doctora Cristina. Le mando un beso, nos vemos mañana, doctora Cristina. Un abrazo, Luis Carlos. Gracias. 8 de la mañana, 6 minutos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Estoy viendo acá el chat. Hoy reventó el chat nuevamente. Los números fueron espectaculares. Le pido por favor que le diga a su familia, a sus amigos que usted ve este noticiero todas las mañanas. Si se lo quiere repetir por la noche, se repítaselo al mediodía. Si quiere ver los otros videos, ahí están las diferentes entrevistas que hemos tenido, las participaciones de nuestros colaboradores en nuestro informativo. Realmente es un placer poder hacer esto. Y que usted lo vea y que usted nos acompañe y que usted lo comparte y sobre todo se suscriba a nuestro informativo. 100% digital, 100% independiente. Gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Carlos Vélez. Si Dios quiere, nos escuchamos mañana. Dios los bendiga. Todo va a salir bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda,
lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.carivanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.